El uso de drones en la minería y la exploración geológica sigue en desarrollo. Esta tecnología se ha usado ya para la investigación de campos, el mapeo de entornos peligrosos, sanitizaciones y entre otros usos. Esto es particularmente útil en escenarios donde la vegetación, la infraestructura, la topografía y el acceso son factores limitantes. Bienvenido, esto es Política Minera. Pedro Carrasco, ingeniero de minas especializado en prospección geofísica y que además es profesor de la Universidad de Salamanca, accedió a darnos una entrevista sobre el artículo de investigación de magnetometría con drones en la investigación minera de la que es partícipe. Resumidamente, este artículo se trata sobre la magnetometría con drones en la investigación minera. Para más información estaré dejando el artículo en la descripción de este video. Sin más que decir, les dejo con la entrevista. ¿De dónde nace el interés por la prospección geofísica y el estudio aéreo de terrenos con drones? Indudablemente el interés por la prospección geofísica viene de mi padre. Mi padre también es ingeniero de minas y es también geofísico. De esa forma, desde muy pequeñito, comencé en este mundo de la geofísica, pude verlo, me gustó y decidí tomar el camino de mi padre, realizar ingeniería de minas y luego posteriormente especializarme en geofísica. Hay que tener en cuenta que la geofísica es todavía uno de esos oficios o profesión en la que hay maestro y aprendiz, ¿no? Entonces he tenido esa suerte con mi padre. Y en cuanto al tema de realizar magnético con dron, soy un apasionado de la geofísica y a medida que uno va conociendo técnicas, pues quiere ir avanzando un poquito más, y considero que el realizar magnético con dron es una técnica geofísica, como digo yo muchas veces, del siglo XXI, ¿no? La geofísica va a tender cada vez más a realizarse con drones, como ya por ejemplo existe el georradar con dron, o por ejemplo existen métodos electromagnéticos con dron y todo tiende ahí, ¿no? A que los esfuerzos cada vez pues, con un dron van a ser más livianos para una persona y al final se recogen muchos más datos en menos tiempo. ¿Por qué la magnetometría con drones es un avance significativo para el estudio de mineralizaciones? Por ejemplo, la Sierra de la Estancia. Pues básicamente es bastante sencillo la mejora, ¿vale? Porque esto se podría realizar a pie perfectamente, una prospección magnética a pie. Pero el problema es que muchas veces la topografía, como por ejemplo en la Sierra de las Estancias, simplemente hacer una pasada a la Sierra de las Estancias te llevaría horas por la topografía, la vegetación. Sin embargo, con el dron pues son minutos. De esta forma, para que se hagan una idea, el haber hecho este trabajo en la Sierra de las Estancias a pie, podríamos estar hablando que por la difícil topografía y vegetación se podrían hacer unos 2-3 kilómetros al día, no creo que se podrían hacer más líneas. Y sin embargo, con dron se pueden llegar a hacer 80 kilómetros al día. Entonces, simplemente por costes, realizar una campaña magnética a pie en lugar de dron en la Sierra de las Estancias sería inviable económicamente. ¿El estudio llevado a cabo en Almería pudiese ser extrapolado a diferentes áreas de la minería? Sí, totalmente. No solo en esta mineralización, que tenemos cobalto, que es un gran ferromagnético, sino en cualquier investigación minera siempre es de utilidad. Tenemos investigaciones mineras donde el yacimiento tiene un comportamiento magnético que nos va a producir dipolos, nos va a permitir caracterizar perfectamente dónde está el yacimiento, pero en otras ocasiones, aunque no tenga un comportamiento ferromagnético que nos va a generar dipolos, como puede ser por ejemplo un gosan, un hierro y tal, vamos a poder tener fracturación, fallas, es decir, ver diferentes materiales, es decir, cartografiar geológicamente esa geología de ahí. Y de esa forma vamos a poder saber mucho más sobre ese yacimiento, aunque no tenga no surjan dipolos, ¿no? Cada material tiene una susceptibilidad magnética diferente. Hoy día los sensores son muy precisos y nos permiten conocer en cualquier sitio, en cualquier yacimiento mineral, algo más de ese lugar. ¿Qué tipo de software, drones o elementos se necesitan para llevar a cabo un estudio como este? Es similar al sistema GeoMagDrone creado por geólogos chilenos en 2016 y se requiere un capital inicial alto para realizarlo. Sí, es lo mismo. Perfecto. En realidad es lo mismo.
Lo que hay que hacer para realizar esto, primero hay que realizar una inversión, ¿no? Una inversión en, como por ejemplo, un buen dron que sea capaz de llevar 3-4 kilos, y luego el sensor magnético, que tiene que ser especializado. Hay varias casas que lo comercializan, pero sobre todo tiene que ser de poco peso para que pueda cargar con un dron especializado, y luego otro sensor magnético más para tierra, para ir tomando el campo magnético, los diferentes campos magnéticos, porque va variando a lo largo del día y eso es una corrección que hay que realizar luego, corrección diurna. Es decir, 2 sensores magnéticos, uno de tierra, uno para el dron y un dron potente. Aparte de, todo terreno, con unos Nintendo, drones y tal. Y un software que habitualmente en este mundillo todo el mundo utilizamos, o prácticamente todo el mundo utilizamos, el Basis Montage. Entonces la inversión aproximadamente sería unos 50.000 euros, algo así, para poder realizar esto. Pero sí que me gustaría dejar claro que no solo es una inversión, o sea, no solo hay que coger y gastarse 50.000 euros y tener el equipo. Hay una importante labor de aprender a realizarlo, ¿vale? Aprender a realizar esta técnica desde su conocimiento teórico, para luego su buena interpretación, hasta el componente práctico, ¿no? Saber utilizar un dron, saber utilizar el equipo, etc. O sea, lleva un estudio importante. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos un dron, que este no es el dron que utilizamos actualmente, sino con el que hicimos las primeras pruebas. Es un dron antiguo, es un DJI 800 Evo, y es un dron con el que hicimos las primeras pruebas antes de lanzarnos a realizar este tipo de estudios. Por eso lo tengo aquí en mi despacho de recuerdo. ¿Cuántos terrenos o metros cuadrados puede abarcar el dron y si las limitaciones de la altura o viento puede afectar la conclusión del estudio? Sí, como he dicho antes, unos 80 kilómetros al día, más o menos, ya dependiendo de las condiciones, la experiencia de los pilotos de dron, hay varios condicionantes, pero bueno, hasta 80 kilómetros al día aprovechando se puede realizar. No es que sea una limitación, bueno, es una limitación básicamente porque si hay mucho viento no vas a poder volar. Te van a consumir la batería de los drones, y bueno, tienes una serie de problemas. Entonces, con mucho viento se trata de siempre seleccionar días que no tengan viento. Y la altura, lo ideal es, estos sensores magnéticos, cuanto más altos pierdes sensibilidad, ¿vale? Entonces, lo suyo es ir cuanto más bajo, mejor. Aproximadamente nosotros volamos siempre, cuando hacemos este tipo de campañas, a una altura de unos 20 metros. En esos 20 metros habitualmente sorteamos posibles árboles que pueda haber o líneas eléctricas, ¿vale? Pero, como digo, cuanto más bajito vayamos, vamos a tener mayor sensibilidad y vamos a poder sacar más datos. La logística del artículo llevado a cabo requiere de diferentes profesionales, geólogos, ingenieros minas, técnicos, ayudantes, o lo puede ser cualquiera. Sin duda, esto es un trabajo multidisciplinar, como en todo. Como digo yo muchas veces, no se puede saber de todo. A lo mejor hay alguien que lo puede realizar, pero lo ideal en este tipo de investigaciones mineras es, desde mi punto de vista, gente experimentada en el uso del dron, geofísicos, ayudantes para tomar todos los datos, geofísicos, como decía, para interpretarlos, y también, muy importante, geólogos que conozcan ese yacimiento mineral y que son los que van a ayudar al geofísico a realizar una interpretación correcta. ¿Puede hablar sobre cómo fue el transcurso del estudio desde que surgió la idea hasta obtener el resultado final en 3D? La idea, más que una idea, al final es como muchas veces, un grupo de inversión que está interesada en invertir para investigar, en este caso era cobalto, y este grupo de inversión pues comienza realizando los trabajos previos, como en toda campaña de investigación minera, empezando por ver la bibliografía existente, trabajos de geólogos especializados en minería en campo, y una vez que esos primeros trabajos dan su resultado, incluso algo de geoquímica, pues ya se empieza a plantear los primeros tipos de campañas de prospección previas que se pueden realizar. Esta es una de ellas, ¿no? Que nos van a delimitar las zonas de interés. De este punto pues, se decidió que, dado que era cobalto, que podía ser muy interesante realizar esta prospección magnética con un dron. ¿Cuál fue la conclusión final de este trabajo para usted y si nos pudiese dar unas palabras para todo alumno o futuro estudiante que quisiese estudiar esta profesión?
Sí, las conclusiones, el que sea el artículo, salieron dos dipolos muy interesantes, con magnetización remanente además, y la conclusión del estudio es de hay que continuar investigando, ¿no? Tenemos indicios de que pueda haber yacimientos minerales y ahora lo que tienen que venir en este estudio es investigación de geofísica en tierra, como puede ser por ejemplo polarización inducida, e indudablemente realizar sondeos donde luego se les va a realizar una geoquímica. Es decir, conclusión del estudio podría haber sido que hasta aquí hemos llegado, no hay interés, y la conclusión del estudio es que hay zonas donde además que hay antiguas labores mineras, pequeñitas, pero que ya daban ciertos indicios, y con la geología que se ha realizado y la prospección magnética con dron, todo da pie a seguir investigando en este yacimiento. Y en cuanto a la gente que le gusta la geofísica y alguien que lo quiera ver, pues yo me quiero dedicar a esto de la investigación geofísica. Bueno, lo primero que le diría sería si le gusta el campo, ¿vale? La prospección geofísica tiene una parte muy importante de campo y una parte muy importante de gabinete, pero sí que te tiene que gustar el campo. Aquí en España, en Chile no lo sé, pero aquí en España la gente joven cada vez se siente menos atraída por lo que es el campo. O sea, gente cada vez está más atraída a lo que es todo lo tecnológico, ordenadores, y en ese aspecto faltan vocaciones un poco por esa parte, ¿no?, de campo. Pero el que le guste estudiar una de estas tres carreras, titulaciones, geología, física o ingeniero de minas, que son normalmente los geofísicos. Desde mi punto de vista, obviamente no soy objetivo porque soy ingeniero de minas, creo que es la que más cumple esa labor, ¿no? Porque el geólogo sabe mucho de geología, el físico sabe mucho de física, y el ingeniero de minas no sabe ni tanto de geología como un geólogo, ni de física como un físico, pero sabe de las dos, entonces quizás es el más completo. Entonces yo recomendaría estudiar ingeniería de minas y posteriormente tratar de entrar en alguna empresa de geofísica, aprender de alguien. Yo lo tuve más fácil, tenía a mi padre, pero bueno, tratar de aprender de alguien, ver, investigar e incluso en un momento dado lanzarse por cuenta propia, empezar comprando un equipo y poco a poco ir ampliando esa gama de equipos y el conocimiento de esas técnicas. Bueno, aquí tenemos prácticamente lo que sería un equipo para realizar una prospección magnética con dron, muy importante, obviamente, el dron, ¿vale? Este dron lo utilizamos, sobre todo, normalmente utilizamos últimamente un Matrix 600, un DJI Matrix 600. Este es un 800 Evo, es un equipo antiguo que compramos de segunda mano para realizar las pruebas iniciales, ¿vale? Para hacer pruebas iniciales. Obviamente uno no se puede meter en una campaña sin haber realizado antes sus pruebas y para aumentar su conocimiento. Entonces, tiene una cestita, aquí se puede ver una cestita donde va colocado el equipo de prospección magnética. El equipo de prospección magnética lo tenemos aquí y es muy sencillito. Este equipo, lo que se ha tratado, el que conoce algún equipo de prospección magnética, suelen ser más pesados. A este equipo lo que se ha hecho es reducirle el peso lo máximo posible, de forma que no tiene pantallas, no tiene nada. Tiene un sensor, que es el que va colgando, ¿vale? El equipo, esta sería la unidad de control, y una unidad GPS para tomar el dato. No tiene nada más. Creo que aquí, en una de estas fotos, por aquí, igual se puede ver en la cámara, se puede ver un poco cómo es el funcionamiento. Tenemos aquí la unidad de control y cuelga a unos 3 metros el sensor magnético. ¿Por qué a 3 metros? Bueno, porque se considera que a 3 metros los posibles elementos de hierro que tiene el dron no nos van a afectar a nuestras medidas. Por eso de que vaya colgando a esa distancia.